Ni quejas. Buenos días, don Juan Pablo, ¿cómo está buenos usted? días, señora, muy buenos días. Antes de iniciar, vamos a presentar... Todavía no la tengo. Bueno, ya cuando vayamos a otro tema. Muchas gracias. Si es tan amable la parte nacional, su análisis nacional. Bueno, pues hay que echar Hoy una venimos de buenas. vistazo, Hay que hablar hay que bien. evidente también, Sí. porque hay cosas que son buenas. Y antes de eso, bueno, pues habrá que hacer una revisión rápida de cómo van y qué es lo que está ocurriendo en la política, en el panorama nacional. Y bueno, pues el proceso sigue su curso normal, algunas diferencias que hay entre los mismos partidos, usted sabe, por la selección de sus candidatos al Senado y a los diputados, pero sigue su marcha normal rumbo al 1 de julio. Y entre eso, pues hay algunos distractores, hay temas que se suben, ahí ocupan los titulares por el caso del espionaje en el Congreso, que Guadalupe Acosta de Naranjo del PRD pues reclamó que los estaban espiando. Qué raro. Aunque obviamente inmediatamente raro, alguien dijo, bueno, ¿y qué les espían si los señores diputados no hacen nada? No, y además, como que esconden, hombre, pues ahí todo es transparente, No, pues el caso es de que... Y además no hacen nada. Además, como no hacen nada y siempre andan de vacaciones, pues que les están vigilando. Pero el caso es de que se llevó el tema a la prensa, a los medios, y se mantuvo unos días el asunto de que quién los investiga, quién los espía. Bueno, pues quién más, y el CISEN. Para eso se creó el CISEN, eso es su trabajo y debe de mantenerse activo. Y entonces, pues esa es una especie de distractor, porque pues la política sigue. Y entre esos, en ese inter de que llega el proceso y que llega el relevo del presidente Calderón, yo me encontré una buena noticia y una buena acción, una buena decisión del presidente Felipe Calderón con la promulgación un día del año. También hay cosas buenas, y promulgó una nueva ley que va a llevar un régimen de más vigilancia o más observancia. Incluso se dictaron penas para quien viole esta nueva ley, que es la ley en contra de los productos milagro. Usted sabe que en todo el país es un paraíso México para los estafadores, precisamente porque no pone muchas lagunas mentales, diría yo, no, son lagunas legales, y que estas son aprovechadas por estos industriales del engaño o industriales de la estafa, como les llamo yo. Y bueno, uno siempre encuentra similitudes, y yo recordé que hay una empresa que dice que son similares y que es lo mismo pero más barato, aunque hablando de productos milagro y de políticos milagro, yo diría que es lo mismo pero más caro, porque nos sale más caro los políticos que los productos milagro. Pero primero tendríamos que entrar que la semana pasada, para ser precisos el 18, el presidente presentó ante la Cámara un documento que promulga algunas reformas a la Ley General de la Salud en materia de publicidad. Con esta ley se pretende frenar, al menos regular y vigilar la publicidad que este tipo de productos o industriales anuncian y que ofrecen curar todo, desde una uña enterrada hasta el cáncer, pasando por la diabetes, por toda una serie de enfermedades, todo le cura un solo producto, y obviamente con una publicidad engañosa, pues se han penetrado, han engañado y han estafado a mucha gente. Las razones expresadas por el presidente son precisamente esas, fueron porque él considera que se debe tomar medidas para frenar lo que son auténticos fraudes a la salud y al bolsillo de los mexicanos. Así lo dijo, y con ese argumento. La medida, desde cualquier punto de vista, es indudablemente un acierto del presidente, porque era algo muy necesario en este país. Además, porque nuestro país, sin leyes estrictas que regulen no solo la publicidad, sino la fabricación de ese tipo de productos, que son en realidad un fraude, continuará siendo considerado como este país como un paraíso donde se puede engañar, esquilmar, sin recibir ningún castigo. Los industriales del fraude medicinal, por llamarle de algún modo, no solo aprovechaban las lagunas legales que no lo regulan, también aprovechan la facilidad que ofrecían los medios de comunicación, que a cambio de los contratos de publicidad, estos hacían de la vista gorda y no exigían ningún comprobante o autorización de la Secretaría de Salud Pública para poder transmitir esos spots. Ellos gastan mucho dinero, los medios obviamente viven de eso, ellos no pueden ponerle o hacerle el feo a un paquete publicitario, de tal modo que ahora, después de la promulgación de esta ley, van las cosas a cambiar.
Recordemos que muchos curanderos, brujos, chamanes, se anuncian sin restricción en los medios, en los impresos, en las radiodifusoras, como el caso del libanés estafador o árabe. Algunos dicen que es palestino, otros dicen que es libanés, él dijo que era danés, y total que él cambió muchas versiones precisamente para evadirse. Bueno, este personaje esquilmó a más de 100 personas y se habla de montos de más de 4 millones de pesos. Yo chequé algunos datos y resultó que el señor estaba incluso protegido, si no es que abiertamente, al menos estaba siendo, no, ¿cómo le diré?, si no protegido, al menos no lo molestaba la autoridad judicial. Este personaje en Cerritos había cometido el mismo tipo de trampas y algunos ministeriales o jefes de la ministerial ya le ofrecía protección, incluso no quería actuar ni quería accionar. Algunos ministerios públicos se negaban a recibir las denuncias de las gentes precisamente por esa colusión que existía. El caso es que el estafador gozó de espacios de medios, se anunciaba en difusoras, se anunciaba muy bien. La gente cree que porque los productos se anuncian en medios están avalados o son ciertos. Entonces ahora, a raíz de la promulgación de la ley, dice que los industriales o estas empresas, los medios deben de cerciorarse que sus clientes de esa industria cuenten con permisos de la Secretaría de Salud y ya no van a poder publicitar o pasar al aire los anuncios sin esa confirmación de que tienen permiso por la autoridad que les toca. Pero más allá fue el presidente, porque estableció penas a quienes violenten o no cumplan con esta nueva ley, y se van a aplicar multas hasta por 16,000 salarios mínimos, no solamente al fabricante, sino también al distribuidor y también a los medios que avalen o que transmitan la publicidad sin los permisos correspondientes. Bueno, pero al principio dijimos una cosa, dijimos que es lo mismo, son similares los productos milagro y los políticos milagro, pero que estos es lo mismo, pero más caro, contrario a lo que anuncia un doctor que dice que es lo mismo, pero es similar, y que es lo mismo, pero más barato. ¿Por qué? Bueno, pues porque los productos milagro, mientras estos anuncian curarle la diabetes, la obesidad, la migraña, dolores musculares, e incluso algunos aseguran hasta curar los cánceres. Sí, es tremendo, bueno, todo curan los señores. Es nefasto. Ese es un producto milagro. Bueno, pero ¿en qué se parecen o qué me parecen a mí similares a los políticos? Bueno, pues que los políticos milagro, cuando aspiran a ocupar un cargo, como el presidente de la República, cuando quieren ser senadores, cuando quieren ocupar un escaño en el Congreso, o en el estatal, o gobernador, o cuando quieren ser alcalde municipal, estos políticos milagro aseguran tener la solución a todos los problemas como el desempleo, la inseguridad, la violencia, la crisis económica, la crisis del campo, la falta de vivienda. Dicen tener la solución para combatir la corrupción y un extenso rosario de penas y problemas que padecemos los mexicanos. Estos políticos milagro, cada vez que andan en campaña, igual que los otros productos, ofrecen solucionarle y remediarle todos los males. Por eso es que yo encuentro mucha similitud. Por ello considero que si el presidente debe de ir más allá de los productos milagros y establecer reglas que castiguen también a los candidatos o los políticos, que también son un verdadero fraude para la democracia y la economía de los mexicanos. La ley que regulará la publicidad de los productos milagros, dicen en una de sus partes, los productos milagros tendrán que ser acompañados por un estudio con evidencia científica que indique que efectivamente cumplen con los objetivos que mencionan en su publicidad. Esto es para los productos milagro. Algo similar se debe establecer para los políticos. Imagínense usted que por ley los partidos que registran a los candidatos presentaran también evidencias contundentes que indique que efectivamente esos candidatos cumplirán con las soluciones que estos mencionan en su publicidad. Digo, porque deben ser tratados de igual manera, porque si se legisla para que sean desechados todos aquellos productos que no cumplen con lo que anunciaron en su publicidad, habrá que tomar alguna medida que se pueda aplicar a todos aquellos políticos milagro que al asumir sus cargos prometieron acabar con muchos males, como el desempleo, la inseguridad y otros males. Bueno, pues lo cierto es que en los hechos, muchos de los que participaron en los procesos del 2006
y 2009 no cumplieron, y en esto consideramos que incluso el mismo presidente, que era el candidato del empleo, tampoco pudo resolver ese grave problema. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que los electores debemos el próximo 1 de julio actuar así como la ley que promulgó el presidente y decir, habrá que desechar a estos políticos milagro que nada resuelven y que resultan un fraude a la política, a la democracia y a la economía de los mexicanos. Porque quiero decirle que lo más grave de todo es que muchos de estos políticos milagro incumplidos que resultaron un fraude, ahora con el mayor de los descaros buscan brincar de un cargo a otro. Creo que así como el presidente Calderón presenta esta necesaria ley antiproductos milagro, los ciudadanos debemos presentarnos el próximo 1 de julio a rechazar a estos políticos milagro que tampoco resolvieron lo que prometieron hacer. Ay, don Juan Pablo, pues bueno, no, a mí me parece excelente la medida de regular, de algún modo se piensa, y mucha gente que confía en algún medio, llámese como se llame, impreso, electrónico, claro, de televisión o de radio, ahora por vía internet también, pues la gente cree que por salir en algún medio en el cual ellos confían, esto es cierto. Y se ha abusado demasiado de la ingenuidad, de la esperanza, porque yo les aseguro que mucha gente dice, bueno, pues a ver qué pasa, ¿sí? De la esperanza, de la ilusión, y el tomar estas medidas me parece que se habían tardado, ya nos la debían. Ya ve usted, me da la razón en el sentido de la similitud. No, espéreme, yo estoy hablando de alguna persona que tiene cáncer, o que pues desea multiplicar su dinero, de ese tipo de cosas, don Juan Pablo. Bueno, pero también los ciudadanos también en los políticos milagros tienen la esperanza o la ilusión de que también cambien las cosas. Bueno, sí, cada 3 años tenemos esta esperanza, o cada 6 con nuestro presidente de la República, no es excepción para este tipo de contienda. Si usted ha escuchado los programas o las promesas de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, de Josefina o de Cordero, también son una serie de esperanzas y promesas que podrían realizarse. Ay, don Juan Pablo, y que precisamente por eso la similitud, si le parece, porque no, yo sé que íbamos a hablar bien, don Juan Pablo, perdón. Hablamos bien en el sentido de que donde existe una buena idea, una buena acción, pues debe ser aplaudida, pero también donde no existe también debe ser cuestionada o exhibida. Y en el estado, déjeme comentarle, en el estado, ¿qué hubo? Pues en el estado se está dando un caso muy similar al hecho. Fíjese que hace mucho había un gobernador, que cuando iban los ciudadanos del altiplano a pedirle apoyo o ayuda, el gobernador les decía, permítanme nada más unos días más. Saben que estamos haciendo muchas obras y muchas obras en la Huasteca, estamos haciendo escuelas, estamos haciendo puentes, estamos construyendo muchas obras en la Huasteca y por eso no hemos podido atenderlos a ustedes en el altiplano. Sí. Y la gente del altiplano se iba feliz. Después llegaban los de la Huasteca a pedir ayuda y les decían, espérense tantito, estamos haciendo muchas obras y muchas escuelas en el altiplano, pero terminando el altiplano regresamos a la Huasteca con ustedes y van a ver cómo les pague. Y así le hacían los escasos medios de comunicación, pues no había manera de enterarse que aquello era real.